Llegó con una sola maleta y el dinero justo para sobrevivir unos cuantos días más. Lo único que había heredado era un rancho olvidado en la Sierra de Guerrero, un lugar abandonado durante más de 60 años, con la casa casi derrumbada, la tierra completamente seca y un pueblo entero convencido de que allí ya no podía crecer absolutamente nada. Muchos le dijeron que vendiera antes de perderlo todo. Otros aseguraban que estaba loca por querer quedarse. Pero 6 meses después, esas mismas personas hacían fila en el tianguis para comprar lo que salía de aquel rancho. Nadie lograba entender cómo una mujer que había llegado sin dinero, sin familia y sin experiencia en el campo, había conseguido devolverle la vida a una tierra que todos daban por muerta. Lo que Antonia Vargas descubriría en aquel lugar no solo cambiaría su destino, también revelaría el verdadero legado que un hombre había protegido durante toda una vida, esperando sin saberlo a la persona correcta. Si usted cree que siempre existe una oportunidad para volver a empezar, deje su like ahora mismo, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para acompañarnos en más historias que nos recuerdan que la esperanza nunca se pierde mientras exista alguien dispuesto a seguir adelante. Y cuéntenos en los comentarios, ¿alguna vez tuvo que empezar de nuevo desde cero? ¿Y desde qué estado o ciudad nos acompaña hoy? El tianguis de Cerro Quemado olía a copal y a tierra mojada de la lluvia que había caído la noche anterior. Eran las 6 de la mañana y Antonia Vargas Ruiz ya tenía su puesto armado en el rincón de siempre, el más alejado de la entrada, el que nadie quería porque quedaba pasando el árbol grande donde los zanates hacían escándalo hasta las 8. Pero ese sábado el rincón de Antonia no estaba vacío ni ignorado. Había algo diferente en las verduras que ella había acomodado sobre el petate con el cuidado de quien exhibe algo valioso. Algo que nadie más en ese tianguis tenía. Ejotes verdes y firmes que brillaban como si todavía tuvieran el rocío de la madrugada encima. Manojos de cilantro oloroso que perfumaban el aire a 3 metros de distancia. Y unos chiles anchos carnosos y oscuros que parecían recién cortados de una milpa en plena salud. La gente miraba y tardaba en creer, porque Cerro Quemado era un pueblo de memoria larga, y todo mundo sabía que esas verduras venían del terreno de Marciano Fuentes, el mismo que llevaba más de 60 años abandonado, el mismo que los viejos mencionaban en voz baja cuando querían hablar de la sequía, que se había comido a media sierra hace décadas, el mismo que la forastera había llegado a habitar 6 meses atrás con una maleta de petate y el aspecto de quien no tiene a dónde más ir. Y sin embargo, ahí estaba el ejote, ahí estaba el cilantro, ahí estaba la prueba viva de que la tierra de Marciano no estaba muerta, solo había estado esperando. Antonia vio a Rosenda acercarse al puesto con esa expresión que la mujer tenía cuando quería algo, pero no quería admitir que lo quería. La lavandera apretó un ejote entre los dedos, luego otro, luego levantó un manojo de cilantro y lo olió con los ojos entrecerrados. «Está bueno», dijo, sin mirar a Antonia. «Está muy bueno», respondió Antonia y no dijo más. Rosenda compró el doble de lo que necesitaba, y lo que pasó después en ese tianguis fue de esas cosas que los pueblos chicos recuerdan durante años. En menos de 2 horas, el puesto de Antonia Vargas quedó limpio. La gente que primero pasaba de largo terminó regresando. Cleofas del Changarro apareció con su sombrero de palma y se llevó 3 manojos de cilantro sin regatear, que para él era señal de que la mercancía valía lo que pedía. Y una señora de rancho que nunca había comprado nada de Antonia se detuvo, miró el ejote por un momento largo y dijo en voz alta que quería todo lo que quedara. Ese sábado, Antonia guardó más monedas en el rebozo de las que había juntado en los 3 últimos meses juntos. Pero para entender cómo llegó a ese sábado en el tianguis de Cerro Quemado, hay que volver 6 meses atrás, a una mujer de 38 años parada en el portón de una ruina, sola,
con una maleta de petate, mirando algo que nadie en el pueblo se hubiera atrevido a llamar propiedad, con la cara seria. Hay que volver al martes, en que llegó una carta. La carta llegó con sello de notaría en sobre amarillo que a Antonia le costó trabajo abrir, porque las manos le estaban mojadas de tanto restregar sábanas en el lavadero de los Ibarra. Hacía 2 años que trabajaba ahí, desde que Cipriano murió de paludismo, y se llevó con él el poco dinero que había ahorrado, las deudas que dejó sin avisar y la ilusión de que las cosas iban a mejorar algún día. La carta no venía de ningún acreedor. Venía de un pueblo llamado Cerro Quemado, en la Sierra de Guerrero, firmada por un notario de nombre Lucio Peralta. Antonia la leyó 3 veces de pie junto al lavadero, con el agua chorreando del delantal y el sol de las 3 de la tarde golpeando de lleno en la nuca. El documento explicaba que un pariente llamado Marciano Fuentes, registrado como tío abuelo por parte de madre, había muerto a los 82 años sin dejar hijos ni esposa. La única heredera legal identificada era Antonia, hija de Petra, que a su vez era sobrina de Marciano. La herencia consistía en un terreno de 8 hectáreas con casa y construcciones en las orillas de Cerro Quemado, municipio de la Sierra de Guerrero, con todos los derechos de posesión y uso que la ley reconocía. Marciano Fuentes era nombre que Antonia había escuchado quizás 3 veces en su vida, siempre de pasada, siempre en conversaciones que su madre Petra cortaba en seco cuando se daba cuenta de que la niña estaba oyendo. Un pariente que se había ido al interior cuando todavía era joven, que vivía solo en algún lugar de la sierra, de quien nadie hablaba y nadie preguntaba. Antonia ni siquiera sabía con certeza si seguía vivo. Y ahora descubría al mismo tiempo que había existido de verdad, que ya estaba muerto y que por alguna razón que no alcanzaba a entender le había dejado todo lo que tenía. Aproveché ahorita para escribir en los comentarios desde dónde nos está viendo. Ponga su estado o su ciudad, porque nos da mucho gusto saber que estas historias llegan a tantos rincones diferentes. Y si la historia le está gustando, ya sabe, su like y su suscripción son lo que hace que sigamos contando cuentos como este. En el México de mediados del siglo XX, en las sierras que la revolución había sacudido, pero que el progreso todavía tardaba en alcanzar, historias como la de Antonia Vargas no eran raras. Eran la vida de millones de mujeres que aprendían desde chicas que aguantar y callar era lo mismo que ser fuerte. Pero Antonia estaba por descubrir que aguantar y callar no eran suficientes, que a veces hay que quedarse. 3 días después de recibir la carta, la señora Ibarra le informó a Antonia que ya no podían pagarle. Lo dijo con esa elegancia de las personas acomodadas que quieren decir algo cruel sin parecer crueles. Que lamentaba mucho la situación, que Antonia era muy trabajadora, que ojalá encontrara algo pronto. Y cerró la puerta. Antonia se quedó en la banqueta con el delantal todavía amarrado a la cintura. Esa noche, en el cuartito rentado detrás de una panadería que olía a pan quemado y a humedad de años, contó el dinero que le quedaba sobre la cama. Alcanzaba para pagar la renta del mes o para el pasaje en camión hasta Cerro Quemado. No para las 2 cosas. Estuvo sentada largo rato mirando las monedas en la palma de la mano, ese puñado triste que representaba todo lo que poseía en el mundo. Pensó en Cipriano, que siempre decía que ella era demasiado terca para su propio bien. Pensó en su madre Petra, que le había enseñado a coser y a callar y a aguantar, 3 cosas que Antonia había aprendido bien, pero que ya no le alcanzaban para llegar a ningún lado. Pensó en sí misma. 38 años, sola, sin trabajo, con el futuro que se terminaba en esa cama angosta de cuarto rentado. Y pensó en Marciano Fuentes, que había muerto solo en un pueblo de la sierra y le había dejado lo único que tenía. Compró el pasaje. A la mañana siguiente metió en la maleta de petate sus 3 mudas de ropa, el peine de madera, el jabón a la mitad, las tijeras de costura que habían sido de su madre, una aguja gruesa, un carrete de hilo negro y la acta de nacimiento envuelta en trapo limpio.
Cerró la maleta, devolvió la llave al panadero, que ni le preguntó a dónde iba, y caminó hasta la central camionera sintiendo el peso ridículamente liviano de una vida entera que cabía en esa maleta. El camión tardó casi un día completo en llegar a Cerro Quemado. Salió de madrugada y fue subiendo por la Sierra de Guerrero con ese traqueteo de vehículo viejo que hace pensar que en cualquier curva se va a quedar varado. Antonia iba con la maleta entre los pies y la carta doblada dentro del rebozo, mirando por la ventana empañada cómo el paisaje iba cambiando. Primero el monte bajo y caliente, luego los pinos que aparecían despacio a los lados del camino de terracería, luego una sierra pelada y gris bajo el sol de la tarde que se extendía como si el mundo hubiera decidido acabarse ahí. Las chachalacas gritaban desde el monte al amanecer. Los zanates planeaban sobre las milpas en los valles de abajo, y Antonia miraba todo sin saber todavía que estaba conociendo el paisaje que iba a ser suyo. Bajó en Cerro Quemado al mediodía, cuando el sol de la sierra pegaba con esa frialdad traicionera que quema sin calentar. El pueblo era un conjunto de casas de adobe encaladas, una iglesia con la fachada descascarada por la lluvia, una calle principal de tierra apisonada con 2 changarros, una presidencia municipal que parecía llevar años sin que nadie le prestara atención, y al fondo el cerro pelado y pedregoso que cerraba el paisaje como una barda natural. La gente que estaba en las puertas y en los portales la miró llegar con esa curiosidad sin disimulo que tienen los pueblos chicos, donde una cara nueva es acontecimiento. Fue directo a la notaría, que quedaba en una casa angosta de la calle principal, identificada por un letrero de lámina que el viento había torcido. Don Lucio Peralta era un hombre de unos 63 años, con bigote cano bien peinado, lentes de armazón gruesa y el aire de quien ha visto suficiente en la vida como para no sorprenderse de nada. Confirmó que el terreno era de Antonia por derecho legal, que el testamento estaba en regla con todas las formalidades, y que habían tardado meses en localizarla. Antes de guardar los papeles, don Lucio se quitó los lentes y los limpió con la manga de la camisa. Le explicó que la propiedad quedaba como a 4 kilómetros del pueblo por una vereda que salía detrás de la iglesia y que llevaba más de 60 años abandonada desde que Marciano había tenido que irse. La historia era parecida a otras historias de la sierra de esa época. A principios de los 40, una sequía de 3 temporadas había arrasado con todo lo que Marciano había construido en 20 años de trabajo. Los animales se murieron uno a uno. La milpa se perdió 2 ciclos seguidos. El terreno se puso duro como tepetate. Marciano aguantó hasta que ya no aguantó más, y una noche se fue sin avisarle a nadie. El terreno quedó cerrado, y con el tiempo el monte lo fue cubriendo todo, y el pueblo lo fue olvidando como se olvidan las cosas que uno no quiere recordar. Don Lucio mencionó casi al final, como si fuera dato de segundo orden, que ya habían aparecido interesados en comprar el terreno a lo largo de los años, y que doña Trinidad Cienfuegos, la que tenía la tienda grande del pueblo, había manifestado interés reciente y ofrecía buen precio si Antonia quería vender rápido. Antonia le dijo que primero quería ver el terreno. Don Lucio asintió y llamó a un chamaco que andaba jugando en la banqueta para que le mostrara el camino. El chamaco se presentó como Nachito, 11 años, con guaraches rotos, y esa energía de quien conoce cada piedra del pueblo desde que aprendió a caminar. Aceptó los centavos y salió delante a paso rápido sin mirar atrás. La vereda pasaba detrás de la iglesia, rodeaba un cerco de piedra viejo y se metía por un camino angosto entre arbustos de huizache y nopales que le arañaban a Antonia los brazos a cada paso. El sol estaba bajando, pero todavía picaba, y el silencio de la sierra era de esos que pesan en los hombros que hacen que uno se escuche respirar. Nachito se detuvo de golpe y señaló hacia adelante sin decir nada. Antonia miró y sintió algo apretarse en el pecho que tardó unos segundos en soltarse. El terreno aparecía detrás de un monte de huizache seco,
como un secreto que la sierra había pasado décadas guardando. El portón de madera estaba caído desde hacía tanto tiempo que ya tenía raíces creciendo encima. La cerca de piedra que delimitaba el terreno había cedido en casi todos los tramos, engullida por el monte y el tiempo, y al fondo, la casa. Tardó en aceptar que lo que estaba viendo era una casa y no un montón de adobe desmoronado. Las paredes estaban descascaradas hasta el barro crudo, mostrando las heridas por debajo de lo que un día había sido encalado blanco. Una de las ventanas de la fachada no tenía marco ni vidrio, la otra colgaba torcida, sujeta apenas por una correa de cuero reseco que el viento movía despacio. El techo de teja colonial había cedido en todo un tramo del lado derecho, dejando las vigas expuestas como costillas de animal muerto. Y la puerta principal estaba entreabierta, inclinada sobre una sola bisagra que parecía lista para ceder al primer soplo de viento fuerte. Nachito anunció que él hasta ahí llegaba, que su mamá no quería que se acercara a esa casa, que el pueblo decía que no era lugar bueno y que daba mala suerte. Y sin esperar respuesta, salió corriendo por la vereda y desapareció entre los huizaches como lagartija asustada. Antonia se quedó sola frente a lo que legalmente era suyo. Respiró hondo, pasó por encima del portón caído y caminó hacia la puerta. El interior olía a tierra vieja, a madera podrida, a 60 años de silencio acumulado en las esquinas como polvo que ningún viento había movido. La luz entraba por los huecos del techo y por las ventanas sin vidrio, creando manchas amarillas en el piso de tablones anchos que crujían a cada paso como si protestaran por ser despertados. Antonia caminó despacio, probando cada tabla antes de pisarla con todo el peso, y fue explorando los cuartos uno a uno. La sala era grande, con restos de muebles cubiertos de polvo y telarañas gruesas como tela de hilar. Una silla tirada, una mesa con una pata quebrada, un armario abierto y vacío pegado a la pared del fondo. La cocina tenía un fogón de barro agrietado, pero todavía en pie, con la chimenea tapada por años de nidos de pájaros. 2 cuartos chicos con las ventanas tapiadas por el monte que había crecido por fuera e invadido por dentro. Y al fondo, un cuarto más grande, con una cama de madera pesada que tenía tallados en la cabecera unos diseños de hojas y espirales que 60 años de abandono no habían podido borrar del todo. Antonia volvió a la sala y se sentó en el piso, porque no confiaba en ninguno de esos muebles. Puso la maleta a un lado y se quedó ahí en medio de la penumbra polvorienta, escuchando el silencio de más de medio siglo acomodarse a su alrededor como cosa viva. Pensó en Cipriano, pensó en los Ibarra, pensó en su madre Petra, y pensó en sí misma. Antonia Vargas Ruiz, 38 años, viuda, sin trabajo, sin familia cerca, sin dinero, dueña de una ruina que nadie quería en un pueblo de sierra que nadie recordaba. Se levantó y fue a la puerta. El sol estaba casi pegado al horizonte de la sierra y pintaba el cielo de ese naranja oscuro y denso que tiene el atardecer en Guerrero, diferente al de cualquier otro lugar. A lo lejos, las casas de Cerro Quemado brillaban contra la luz, sus ventanas pequeñas parpadeando como ojos chicos en la distancia. El pueblo estaba cerca, lo suficientemente cerca para no estar del todo sola en el mundo. Miró la tierra bajo sus pies, tierra seca, cuarteada, que no había recibido cuidado humano en más de 60 años, y sintió algo raro nacer en el fondo del pecho. No era alegría, no era esperanza todavía, era algo más primitivo que eso, la certeza de que ese suelo era suyo. Por primera vez en 38 años, algo le pertenecía de verdad, no rentado, no prestado, no sujeto a la voluntad de ningún patrón ni de ninguna patrona. Suyo, por papel firmado en notaría, con nombre y todo. Esa noche prendió fuego chico en el fogón de barro con leña seca que juntó en los alrededores. Le costó 4 intentos porque los cerillos estaban húmedos y las manos le temblaban de cansancio.
Pero cuando la llama subió y empezó a crepitar, iluminando las paredes viejas con una luz anaranjada que bailaba, Antonia sintió la primera victoria pequeña del día entrar al pecho como aire tibio. Comió el pedazo de pan que había guardado del camino. Bebió el último trago del cantimploro y se tendió en el piso del cuarto grande, usando la ropa doblada como almohada y el rebozo como cobija. El piso era duro y frío, a pesar del calor que había hecho durante el día. Cada ruido de la noche llegaba amplificado por esas paredes de adobe. Grillos cantando sin parar, el viento moviendo los huizaches afuera, algo corriéndose por el techo con pasos menudos de animal chico. Antonia se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad por un buen rato, mirando el pedazo de cielo estrellado que se asomaba por el hueco del techo. Millones de estrellas en esa oscuridad enorme de sierra que ninguna luz de ciudad alcanza. Y se hizo una promesa en silencio, solo para ella y para las paredes viejas que escuchaban. Iba a quedarse. Iba a transformar esa ruina en casa de verdad, esa tierra abandonada en lugar de vida, ese olvido de 60 años en un recomienzo, aunque tardara años, aunque el cuerpo tronara, aunque todo el pueblo pensara que se le había ido el santo al cielo. Iba a quedarse porque no tenía a dónde regresar, y porque en el fondo del pecho, en un lugar que no sabía explicar con palabras, sentía que ese lugar había estado esperando a alguien con suficiente terquedad para no rendirse con él. Al día siguiente, Antonia despertó antes de que amaneciera con el cuerpo entumido y la espalda trabada de dormir en el piso de tablones. El frío de la Sierra de Guerrero en la madrugada es de ese que se mete en los huesos sin avisar, aunque uno traiga ropa encima. Se levantó, se acomodó el rebozo, prendió el fogón con lo que quedaba de la leña de la noche anterior y se puso a limpiar mientras esperaba que saliera el sol. Empezó por el cuarto grande, que era donde iba a dormir, y el que más atención necesitaba. Barrió polvo y telarañas con una rama que cortó afuera. Sacó los restos de una caja de madera podrida que estaba desmoronándose en un rincón, y cuando intentó mover la cama pesada para fregar el piso debajo, descubrió que no podía sola. Era de madera maciza, del tipo que hacían para durar generaciones, y estaba tan bien asentada que parecía que hubiera echado raíces. Empujó, jaló, probó de un lado y del otro. Al final consiguió moverla unos centímetros, lo suficientes para ver el piso debajo. Y fue ahí cuando lo notó. Una de las tablas del piso estaba suelta de una manera diferente a las otras. No por pudrición ni por el paso del tiempo, sino con un corte limpio y preciso que parecía intencional, y con una muesca pequeña en un extremo, del tamaño exacto de un dedo, que servía para levantarla. Antonia se arrodilló, metió el dedo en la muesca, jaló. La tabla salió. Debajo había una oscuridad que olía a tierra fría y a algo viejo y seco, a cosa guardada desde hace mucho. Antonia fue a buscar la lamparita de petróleo que había encontrado colgada en la cocina y que todavía tenía un poco de combustible. La encendió, se agachó y alumbró el hueco. Había 2 escalones de piedra que bajaban a un espacio pequeño cavado en la tierra, del tamaño de una alacena grande, con paredes de tepetate apisonado y techo bajo que obligaba a doblarse para entrar. Antonia bajó despacio, con la lamparita en alto, sin saber todavía que lo que estaba a punto de encontrar iba a cambiar el rumbo de todo lo que vendría después. Las paredes tenían repisas de madera, y en las repisas había cosas que alguien había guardado con mucho cuidado mucho tiempo atrás. En la repisa de arriba, alineados con la precisión de quien sabe lo que vale lo que guarda, había botes de barro tapados con cera sellada. Antonia abrió el primero con cuidado y encontró semillas, bolsitas de manta amarillenta, cada una amarrada con hilo y con etiqueta escrita en letra firme y apretada que identificaba el contenido: frijol bayo, maíz cacahuacintle, calabaza de Castilla, chile mulato, ejote morado, jitomate bola, quelite cenizo, chayote de agua. Nombres que Antonia reconocía porque su madre Petra plantaba algunos de ellos en el traspatio del jacal donde habían vivido cuando ella era niña.
Eran semillas guardadas para sobrevivir, protegidas de la humedad y de los ratones dentro de esos botes sellados con cera, esperando el día en que alguien viniera a buscarlas y las devolviera a la tierra. En la repisa de en medio había herramientas de tallado envueltas en cuero aceitado, formones de varios tamaños, gubias, un cuchillo de mango desgastado por años de uso y un cepillo chico que todavía tenía virutas de madera pegadas en la cuchilla, como si Marciano lo hubiera guardado a la mitad de un trabajo del que ya no pudo ocuparse más. Y en la repisa de abajo, recargado en la pared con la tranquilidad de lo que ha esperado mucho tiempo y está acostumbrado a esperar, había un cuadernito. No era grande, cabía en una mano abierta, tenía cubierta de cuero oscuro amarrada con una tira que Antonia desató con dedos temblorosos. Las páginas eran amarillas y frágiles, pero la tinta todavía era legible, escrita en esa misma letra firme de las etiquetas de las semillas. Antonia subió del sótano, se sentó en la cama de Marciano y empezó a leer a la luz de la lamparita. Y lo que encontró en esas páginas le hizo los ojos agua antes de terminar la primera hoja. Era el diario de Marciano Fuentes, no un diario de fechas y eventos, sino un registro de todo lo que él sabía sobre esa tierra. ¿Qué canteros daban mejor para cada tipo de siembra? ¿En qué época del año plantar cada semilla? ¿Cómo preparar el suelo para recibir el maíz? ¿Cuánto sol necesitaba el frijol bayo? ¿Qué tipo de composta usar para que la calabaza creciera grande y dulce? ¿En qué parte del terreno era la tierra más profunda y fértil? Era el conocimiento de 20 años de trabajo comprimido en esas páginas pequeñas. La sabiduría de un hombre que conocía cada palmo de ese suelo y que, antes de irse para nunca regresar, había guardado todo lo que sabía en un sótano escondido debajo del piso de la recámara, como si supiera que alguien un día iba a necesitarlo. En la última página, la letra cambiaba. Se volvía más apretada, más irregular, como si Marciano hubiera escrito con prisa o con el peso de algo que no sabía cómo decir. Escribía que la sequía había acabado con todo, que los animales estaban muertos, que la tierra estaba dura como piedra caliza, y que ya no aguantaba ver morir lo que había tardado una vida entera en levantar. Decía que se iba, que no sabía a dónde, que dejaba las semillas guardadas, porque no tenía valor de llevarse la última cosa que le quedaba de ese suelo, y terminaba con una frase que Antonia leyó tantas veces que se la aprendió sin querer. Si alguien llega a encontrar esto, que plante. La tierra es buena, solo necesita agua y alguien con paciencia. Yo no supe esperar, pero ojalá el que venga sea más terco que yo. Antonia cerró el cuadernito y se quedó sentada en la oscuridad por un buen rato, apretándolo contra el pecho, sintiendo el peso de todo lo que ese hombre había dejado preparado para alguien que nunca conoció. Marciano no había abandonado la tierra por flojera ni por cobardía. Lo había derrotado la naturaleza, la sequía, algo más grande que cualquier persona sola puede enfrentar. Pero antes de irse, había dejado todo en orden para quien viniera después. Las semillas, el conocimiento, las herramientas, como quien arregla la casa antes de una partida larga, sabiendo que alguien más va a necesitar encontrarla así. Esa noche, Antonia no lloró. Eso vendría después, mucho más tarde, cuando ya tuviera tierra firme bajo los pies y pudiera darse el lujo de recordar ese momento sin que las rodillas se le fueran. Lo que sintió esa noche fue algo más parecido a un acuerdo silencioso con un hombre que ya no existía. No iba a desperdiciar lo que él había cuidado hasta el último momento antes de irse. Los primeros días en el terreno de Marciano fueron de una brutalidad que Antonia no sabía que existía fuera del cuerpo. Despertaba antes del sol con todo reclamando. La espalda trabada de dormir en el piso, los brazos pesados como adobe mojado, las manos llenas de ampollas que pulsaban calientes con cada movimiento. El calor de la Sierra de Guerrero empezaba temprano y no daba tregua hasta que la noche bajaba con ese frío que le encoge a uno los hombros sin avisar.
Antonia trabajaba bajo ese sol sin parar, porque sabía que si se detenía a pensar en el tamaño de lo que faltaba, el ánimo se iba al suelo y no regresaba. Empezó por la sala. Sacó los muebles que no tenían remedio, arrastrando pedazos de madera podrida por el piso hasta el patio, donde fue haciendo un montón que crecía con cada vuelta. Talló las paredes con trapo mojado que retorcía en el bote hasta que el agua salía negra, descubriendo poco a poco la superficie de adobe firme y sólida que existía debajo de esa costra de mugre y tiempo. El problema mayor era el agua. El terreno no tenía fuente propia y Antonia tenía que caminar hasta Cerro Quemado cada 2 días para llenar los cubos en la pila pública que quedaba junto a la iglesia. 8 kilómetros de ida y vuelta, cargando peso en los brazos, que ya estaban destruidos del trabajo de la casa. Cada viaje le quitaba casi 2 horas que perdía del quehacer, pero no había de otra. Necesitaba agua para beber, para cocinar, para limpiar, para sobrevivir en ese lugar donde la tierra estaba tan seca que sorbía cualquier gota antes de que uno terminara de derramarla. En el pueblo compraba lo indispensable en el changarro de Cleofás, un hombre de bigote grueso y manos grandes que atendía sin mucha plática. Arroz, frijol, harina de maíz, café, cerillos, petróleo para la lamparita. Pagaba con las monedas contadas que iban disminuyendo en la bolsita de manta y sabía que ese dinero no iba a durar mucho. Necesitaba encontrar la manera de hacer producir la tierra antes de que se quedara sin el último centavo. La gente del pueblo ya sabía quién era ella y qué estaba haciendo. Noticia corre rápido en Pueblo Chico, y la historia de la forastera que había heredado el terreno del viejo marciano y decidido quedarse a vivir ahí sola, se había vuelto tema de conversación en los changarros, en la misa del domingo, en la pila donde las mujeres se juntaban a lavar ropa. Antonia notaba las miradas cuando pasaba, los murmullos que se cortaban cuando ella llegaba, las cabezas que se meneaban de un lado al otro como queriendo decir que esa mujer no iba a durar ni 2 meses. Compraba lo que necesitaba, cargaba los cubos debajo del brazo y volvía por la misma vereda de tierra sin voltear atrás, sin pedir opinión que nadie le había pedido, sin dar explicaciones que nadie le había pedido tampoco. La Antonia pesaba, pero Antonia estaba acostumbrada al peso. Lo había cargado toda la vida. Fue durante la 2ª semana, mientras intentaba arrancar el monte del patio con un palo puntiagudo, que era lo único que tenía para cavar, que Cleofás del changarro mencionó casi de pasada que el herrero del pueblo a lo mejor tenía herramienta vieja de sobra si ella necesitaba. Lo dijo sin verla, de espaldas, enrollando un paquete de harina de maíz, pero Antonia entendió que esa era su manera de ayudar sin parecer que estaba ayudando. Preguntó dónde quedaba la herrería y él señaló con la quijada hacia el fondo de la calle, de donde salía un hilillo de humo negro que subía despacio en el aire quieto de la tarde. Epifanio Sandoval era un hombre de 48 años, chaparro, de hombros anchos y brazos gruesos cubiertos de cicatrices de chispas, trabajando en una vigornia con golpes que hacían cantar al fierro. Oyó a Antonia explicar su situación sin interrumpirla una sola vez. Limpió las manos en un trapo negro de hollín y fue a la parte de atrás de la herrería, de donde regresó cargando un azadón con mango nuevo, un martillo pesado, una sierra de mano y un bote de lámina que tenía un abollón, pero no perdía. Antonia le preguntó cuánto costaba y Epifanio dijo que nada, que eran piezas arrumbadas y que era mejor que alguien las usara a que siguieran enmoheciéndose ahí. Ella insistió en pagar de alguna manera y él pensó un momento, rascándose la nuca con la mano sucia de carbón, y dijo que si algún día le sobraba guayaba del terreno, le podía traer. Que a él le gustaba la guayaba, pero era flojo para ir a buscarla lejos. Antonia aceptó el trato y salió de la herrería cargando las herramientas con una gratitud que le apretaba la garganta. Era la primera ayuda concreta que recibía desde que había llegado, ofrecida sin juicio, sin condición escondida, sin esa mirada de lástima que ella detestaba encontrar en los rostros de la gente. Epifanio no le había preguntado si estaba segura de quedarse,
No le había dicho que era locura. No le había dado el consejo que nadie le había pedido. Solo le había dado herramientas para trabajar. Con herramientas de verdad en las manos, el trabajo cambió de ritmo. Antonia cavó los canteros del patio, siguiendo las indicaciones del cuadernito de Marciano, volteando la tierra dura con la azadón hasta encontrar debajo una capa oscura y húmeda que olía a cosa fértil. Reparó las tablas sueltas del piso de la sala con el martillo y clavos que Epifanio mandó con un chamaco del pueblo 2 días después, sin que nadie se los hubiera pedido. Cortó madera para reforzar la mesa de la cocina, que tenía una pata quebrada, y la dejó pareja y firme. Cada reparación chica era una victoria que alimentaba a la siguiente. Y Antonia fue notando que la casa respondía al cuidado como animal herido, que va poco a poco agarrando confianza en quien lo atiende. En la tercera semana, después de limpiar la sala y la cocina hasta dejarlas presentables, Antonia atacó el patio con la azadón. El monte era alto, grueso, lleno de espinas que le rasgaban la piel de los brazos y las piernas a cada paso. 3 días completos cortando, arrancando raíces, apilando maleza en el rincón del terreno. Y cuando finalmente abrió espacio suficiente para ver el patio de verdad, se detuvo y miró a su alrededor tratando de entender lo que estaba viendo. Había contornos en el suelo, marcas antiguas de canteros que un día habían sido organizados con cuidado, piedras alineadas formando bordes. Y en medio de toda esa destrucción, 3 árboles viejos que todavía estaban en pie. Un ahuehuete de tronco grueso y ramas secas que parecían brazos cansados, un guayabo torcido que había perdido casi todas sus hojas, y un tejocotero que estaba más muerto que vivo, pero todavía sostenía unas cuantas hojas verdes en la punta. Antonia miró esos árboles y sintió algo apretarse en el pecho, porque eran la prueba de que esa tierra ya había dado vida antes y que quizás podía darla de nuevo. Los canteros brotaron el día 20, exactamente como Marciano había anotado en el cuadernito. Los primeros tallos de ejote perforaron la tierra un martes por la mañana, y Antonia se quedó hincada frente al cantero, mirando esos tallitos verdes y delgados que temblaban con el viento de la sierra como banderas chiquitas de victoria. La tierra estaba respondiendo. Las semillas de 60 años atrás, guardadas por un hombre que la sequía había derrotado, pero que aún así tuvo suficiente esperanza para no destruir lo que ya no podía cuidar, estaban vivas. El cilantro llegó 3 días después, perfumando el aire del patio con ese olor que Antonia asociaba con la cocina de su madre. El quelite salió a la semana, y los chiles mostraron los primeros brotes tímidos exactamente en los canteros del sur que Marciano había marcado como los mejores para esa especie, los que recibían más sol de la mañana. Antonia cuidaba cada brote como si fuera criatura frágil que dependía de ella para existir. Regaba a la medida exacta, quitaba la hierba mala con los dedos, cubría con paja cuando el sol picaba demasiado fuerte al mediodía. La casa también iba cambiando despacio, ganando concertos que no se notaban de lejos, pero que hacían diferencia de cerca. Las paredes remendadas con barro nuevo que Antonia preparaba en el patio, mezclando tierra con agua y zacate seco, el fogón limpio, la mesa pareja. Las ventanas con tela de manta colgada que hacía las veces de cortina y le daba al lugar un aire de alguien que vivía ahí de verdad. Epifanio seguía apareciendo de vez en cuando con materiales que siempre tenía alguna explicación para traer. Una vez fue alambre que le había sobrado de un encargo, otra vez fue media bolsa de cal que un ranchero había dejado y no fue a recoger. Una tarde llegó con una cubeta de pintura blanca que dijo haber recibido de un arriero de paso que no la iba a usar. Antonia sabía que Epifanio no había recibido pintura ninguna de ningún arriero, que la había comprado con su dinero e inventado el cuento para que ella la aceptara sin sentirse comprometida. Y la aceptó, porque había aprendido en esos meses que el orgullo no llena el estómago y que rechazar la mano tendida de gente buena es una manera muy tonta de ser fuerte. Cuando el guayabo del patio dio los primeros frutos,
Antonia le llevaba un costal lleno a Epifanio todas las semanas. Él lo recibía con ese cabeceo callado, que era su manera máxima de expresar lo que no sabía decir con palabras. Y cuando las camisas de él aparecieron cosidas con puntadas tan parejas que Epifanio se las quedó mirando largo rato antes de guardarlas, como si no pudiera creer que alguien hubiera hecho eso por él. El techo fue el trabajo más pesado de ese periodo. Antonia no podía hacerlo sola, porque las vigas quedaban muy arriba y no tenía escalera ni experiencia para subirse a una teja. Epifanio apareció una mañana con una escalera de madera cargada a la espalda y un costal de tejas que dijo haber conseguido de una demolición en el pueblo vecino. Subió al techo, evaluó el daño con el ojo tranquilo de quien sabe lo que está viendo, y pasó 2 días completos ahí arriba, cambiando las tejas más rotas, acomodando las que se habían corrido y tapando los huecos peores con pedazos de madera y barro que Antonia preparaba abajo y le subía en un bote amarrado a un mecate. No quedó perfecto. Todavía se veían los remiendos y había puntos que iban a necesitar trabajo más serio, pero el techo dejó de dejar pasar la lluvia y el viento, y Antonia pudo dormir por fin sin ver el cielo por el techo. Cuando bajó de la escalera el segundo día, Epifanio miró el trabajo hecho y dijo solo que aguantaba hasta que llegaran las lluvias fuertes, que después iba a necesitar teja nueva de verdad. Antonia le agradeció y él cabeceó, como siempre hacía, y se fue con la escalera a la espalda. La primera cosecha de verdad llegó al 3er mes. Antonia despertó esa mañana y encontró los ejotes cargados de vainas verdes y firmes que colgaban como regalo de fiesta. El cilantro había crecido visoso y perfumado, formando manojos que se agitaban con cualquier brisa. Y los chiles mostraban los primeros frutos, apuntando al cielo con esa elegancia discreta que solo quien planta reconoce de verdad. Antonia cosechó todo con las manos, sintiendo cada vaina, cada hoja, cada chile entre los dedos como prueba concreta de que la tierra había aceptado el trato. Había plantado siguiendo las instrucciones de un hombre que ya no existía, y la tierra había respondido como si estuviera cumpliendo una promesa hecha 60 años atrás. Acomodó todo en un chiquihuite forrado con manta limpia, se lo puso sobre la cabeza y caminó hasta el pueblo antes de que saliera el sol para llegar al tianguis temprano. Y así llegamos de nuevo a ese sábado de mañana, al copal y a la tierra mojada, al rincón de los zanates, a Rosenda apretando el ejote, a Cleofas que se llevó el cilantro sin regatear, a la señora del rancho que quiso todo lo que quedara. Ese sábado, Antonia volvió al terreno con el chiquihuite vacío y el rebozo pesado de monedas. No era una fortuna. No alcanzaba para cambiar ninguna vida de un golpe. Pero era dinero sacado de la propia tierra, de semillas que un hombre vencido por la sequía tuvo la sabiduría de guardar antes de irse. Esa tarde, sentada en el banco del patio bajo el guayabo, contó las monedas una por una, y sintió algo en el pecho que no había sentido en mucho tiempo, una satisfacción que no necesitaba público ni aplauso para existir. Las semanas siguientes tuvieron ritmo y progreso. Antonia abrió más canteros siguiendo el cuadernito de Marciano, expandiendo la milpa más allá del ejote y del cilantro, probando la calabaza de Castilla y el chayote de agua que él recomendaba para el suelo y el clima de esa sierra, el guayabo y el ahuehuete del patio, que parecían casi muertos cuando Antonia llegó, habían respondido a la limpieza alrededor y la tierra removida y empezaban a mostrar señales tímidas de recuperación. Brotes verdes apareciendo en ramas que antes estaban secas. Antonia vendía en el tianguis todos los sábados y cada semana el chiquihuite iba más lleno y volvía más vacío. La gente del pueblo fue perdiendo el recelo despacio, como animal que va acercándose cuando se convence de que no lo van a espantar. Algunas mujeres empezaron a pararse en el puesto a platicar, preguntando cómo hacía crecer tan bonito el cilantro, pidiendo consejo de siembra, comentando que el ejote de ella era el mejor que habían probado en tiempo.
En el pueblo, Antonia se fue volviendo cara conocida. Iba a buscar agua en la pila 2 veces por semana. Compraba en el changarro de Cleofas, hacía trueque cuando podía. Cosió una falda para la esposa de Cleofas a cambio de 1 kilo de sal que le iba a durar meses. Remendó el delantal de Rosenda a cambio de jabón casero que limpiaba mejor que cualquier cosa comprada. Y pasaba por la herrería de Epifanio casi cada vez que iba al pueblo, no siempre porque necesitara algo, sino porque había aprendido que su presencia callada era una forma de compañía que no exigía nada a cambio. Epifanio continuaba ayudando de su manera, sin anuncio ni discurso. Un día apareció con una rejilla de fierro forjada que había hecho en la herrería y que servía para cubrir la ventana del cuarto donde Antonia dormía, para que pudiera dejarla abierta en las noches sin miedo. Otro día trajo bisagras nuevas para la puerta trasera, que estaba sujeta con alambre. Nunca cobró, nunca se quedó esperando agradecimiento, hacía el trabajo y se iba con ese paso pesado y tranquilo de hombre que no tiene prisa y no tiene razón para tenerla. Antonia usó la pintura blanca que Epifanio había traído semanas antes para pintar la fachada de la casa. Trabajó durante 3 días, subiendo en una escalera improvisada con troncos amarrados que se bambolea a cada movimiento, pintando con un pincel ancho que hizo con paja de palma y alambre. La pintura cubrió las manchas de barro y las cicatrices del tiempo. Y cuando bajó de la escalera al 3er día y se alejó para ver la fachada completa desde lejos, sintió el aire faltarle en el pecho. La casa estaba blanca, blanca de verdad, brillando limpia bajo el sol fuerte de la sierra, con las ventanas concertadas que ahora tenían las rejillas de fierro de Epifanio y los pedazos de manta colorida que Antonia había colgado como cortinas. Todavía faltaba mucho. El techo tenía remiendos visibles, el cerco del terreno continuaba caído en varios tramos. El patio era todavía más tierra seca que jardín, pero ya no era ruina. Ya era la casa de alguien, lugar donde una persona vivía y cuidaba y trataba de hacer que funcionara. Si está con nosotros hasta aquí, abra el corazón un momento. ¿Conoce a alguien que necesite escuchar una historia de recomienzo como esta? Compártala. A veces la historia que uno manda llega justo cuando la otra persona más la necesita. Y mientras tanto, su like le dice al canal que vale la pena seguir contando. Fue exactamente cuando las cosas empezaban a andar que doña Trinidad Cienfuegos decidió apretar. Doña Trinidad llegó al terreno una mañana de martes, desde el pueblo a pie, acompañada de una muchacha que cargaba una canasta tapada con manta blanca. Doña Trinidad era mujer de unos 57 años, cabello gris recogido en chongo apretado, vestido de tela cara que desentonaba con el polvo de la vereda, postura de quien está acostumbrada a que le obedezcan. Tenía ojos chicos y atentos que registraban cada detalle a su alrededor como si estuviera haciendo inventario. Saludó a Antonia con sonrisa grande y dijo que venía a darle la bienvenida, que traía pan de yema, queso de hebra y piloncillo, que era costumbre del pueblo recibir a la gente nueva con agasajo. Antonia agradeció la canasta y ofreció café, que doña Trinidad aceptó sentándose en la cocina con el cuidado de quien no quiere mancharse la ropa en el banco de madera rústica. Mientras tomaba el café, doña Trinidad fue sacando conversación con preguntas que parecían inocentes, pero tenían dirección. Preguntó si Antonia pensaba quedarse de veras, si no se le hacía muy pesado para una mujer sola, si ya había pensado en qué iba a hacer cuando se le acabara el dinero del todo. Después miró por la ventana de la cocina hacia el patio y preguntó si la tierra daba bien, si era buena para sembrar, si alcanzaba a producir con la sequía que de vez en cuando golpeaba la sierra. Antonia respondió con cuidado, midiendo cada palabra, y notó que doña Trinidad prestaba más atención a las respuestas sobre la tierra que a cualquier otra cosa. Antes de irse, doña Trinidad repitió la oferta de compra que don Lucio había mencionado y la subió.
Dijo que podía pagar bien, que tierra parada era pérdida y que una mujer joven como ella podía hacer vida mejor en cualquier ciudad con ese dinero en la bolsa. Antonia le agradeció y le dijo que por el momento se quedaba. Doña Trinidad sonrió de nuevo. Pero fue una sonrisa diferente a la primera, una que no llegaba a los ojos y que dejaba los labios estirados de una manera que parecía más cálculo que amabilidad. Esa noche, tendida en la cama de Marciano, Antonia se quedó pensando en el interés de doña Trinidad. Una mujer con dinero, dueña de la tienda grande del pueblo, que controlaba buena parte del comercio de la sierra. Interesada en un terreno abandonado de 8 hectáreas al final de una vereda de tierra. No cuadraba a menos que doña Trinidad supiera algo sobre ese terreno que Antonia todavía no sabía. El terreno quedaba en posición privilegiada entre el pueblo y la carretera que llevaba a los municipios más grandes. 8 hectáreas de tierra buena, con agua de lluvia acumulándose en las barrancas en los meses de temporal y suelo fértil debajo de la capa seca, podían valer mucho más de lo que doña Trinidad estaba ofreciendo para alguien que supiera aprovecharlas. Antonia apretó los ojos en la oscuridad, escuchando los grillos y el viento moviendo el monte afuera. No iba a vender. No iba a vender aunque la presión aumentara. No iba a vender porque Marciano le había dejado algo que valía más que cualquier oferta en dinero. Y ella no había llegado hasta ahí para venderlo al primer empujón. La presión de doña Trinidad empezó despacio, como esas lluvias de sierra que comienzan con una gota y de repente te agarran en medio del camino sin paraguas. Lo primero que Antonia notó fue en el changarro de Cleofás. Llegó un sábado a comprar harina y encontró el precio el doble de la semana anterior. Cleofás evitó verla a los ojos mientras pesaba la mercancía, y cuando Antonia preguntó por qué había subido tanto, murmuró algo sobre el proveedor y cambió el tema rápido. En el tianguis siguiente, su lugar habitual estaba ocupado por un vendedor que ella nunca había visto. Y el encargado del tianguis, que trabajaba para doña Trinidad en la tienda grande, le dijo que tenía que irse al otro extremo, más lejos todavía de la entrada, a un rincón donde casi nadie pasaba. Antonia armó el puesto ahí y vendió menos de la mitad de lo que había estado vendiendo. De vuelta al terreno, encontró el cerco del patio tirado en un tramo que ella había reparado la semana anterior. Las estacas habían sido arrancadas con fuerza y aventadas al suelo, como si alguien hubiera pasado con rabia y prisa. Eran señales chicas, aisladas, que podían parecer coincidencia para quien no estuviera prestando atención. Pero Antonia había vivido suficiente para reconocer cuando alguien está tratando de empujarla a la salida sin ensuciarse las manos. La presión siguió en las semanas siguientes, subiendo de a poco, como el agua de un río antes de crecida. La carreta que traía mandado al changarro de Cleofás olvidó el encargo de Antonia 2 veces seguidas. Rosenda, la lavandera que había sido la primera en comprarle en el tianguis, apareció con la cara cerrada un día y dijo que su marido no quería que siguiera comprándole a la forastera, que le habían dicho que iba a haber problemas. Hasta el chamaco que Antonia pagaba para ayudarla a cargar agua dejó de aparecer. Antonia no retrocedió. Reparó el cerco de nuevo, esta vez enterrando las estacas más hondo y amarrando con alambre doble que Epifanio le proporcionó sin preguntar para qué. Siguió cargando el agua sola, haciendo las 2 vueltas por semana sin quejarse, aunque los brazos le tronaran de dolor. Cuando el changarro de Cleofás se puso muy caro, empezó a hacer trueque directamente con los vecinos del pueblo. Verdura por harina con una viuda que vivía cerca de la iglesia. Costura por petróleo con el dueño de la otra tiendita, un hombre llamado Fortino, que no quería a doña Trinidad, y lo hacía saber a quien quisiera oírlo. La milpa siguió produciendo. Antonia siguió vendiendo en el tianguis, aunque fuera en el rincón malo, aunque la presión constante intentara ahogar cada avance que conquistaba. Fue Epifanio quien trajo la noticia que cambió todo. Apareció en el terreno una tarde de miércoles, que era raro porque Epifanio solo venía cuando traía herramienta o material y nunca
a mitad de semana. Esta vez llegó con las manos vacías y la cara más cerrada de lo normal. Se sentó en el banco del patio y estuvo en silencio un buen rato antes de hablar, lo cual, para un hombre que ya de por sí hablaba poco, significaba que el asunto era serio. Explicó que había oído en el pueblo que doña Trinidad estaba moviendo papeles en la notaría, que había contratado a un abogado de la ciudad y que estaba preparando algo para quitarle el terreno a Antonia por la vía legal. Dijo que no sabía los detalles, porque doña Trinidad hacía las cosas en silencio, pero que el ayudante de don Lucio, un muchacho que llevaba caballos a herrar a su herrería, había dejado escapar que había un documento viejo de por medio. Una supuesta deuda que Marciano Fuentes habría tenido con el difunto marido de doña Trinidad, un hombre llamado Filomeno, y que si la deuda era verdadera, el terreno podía ser embargado para cubrir lo que se debía. Antonia sintió el piso quitarse debajo de los pies. Una deuda de Marciano, un documento que decía que le debía a Filomeno Cienfuegos. Si eso era cierto, todo lo que había construido en esos meses podía serle arrebatado por una hoja de papel y la firma de un juez. Epifanio dijo que necesitaba prepararse, que doña Trinidad era mujer de recursos y que cuando quería algo, generalmente lo conseguía de una manera o de otra. Después se levantó, le puso una mano en el hombro a Antonia en gesto breve que duró menos de un segundo y se fue por la vereda sin decir más. Antonia se quedó sentada en el banco del patio hasta que oscureció, mirando los canteros que crecían fuertes, la casa pintada de blanco, el guayabo cargado de fruta, y sintió una rabia subir del fondo del estómago que era diferente a todo lo que había sentido antes. No era miedo, no era tristeza, era rabia limpia de quien está harta de que la empujen y decide que ya no se va a mover. Esa misma noche bajó al sótano y abrió el cuadernito de Marciano de nuevo. Releyó cada página con atención, buscando cualquier mención de deudas, préstamos, negocios con gente del pueblo, y lo encontró en las páginas de en medio. Entre las anotaciones de siembra y cosecha, Marciano había registrado sus transacciones comerciales. Compra de herramientas, venta de maíz, trueque de servicios, todo anotado con valores y nombres en una contabilidad simple pero muy ordenada. Y ahí, en una página que Antonia tuvo que acercar mucho a la lamparita para leer bien, estaba escrito con claridad que no dejaba lugar a dudas. Marciano había vendido una carreta de maíz a un hombre llamado Filomeno Cienfuegos, marido de Trinidad, por valor acordado que se pagaría en 2 partes. La primera parte había sido pagada y Marciano anotó la fecha y la cantidad. La segunda parte nunca llegó. Filomeno murió antes de pagar. Y Marciano registró al margen, con tinta diferente que indicaba que lo había escrito después, que la deuda no fue liquidada y que la viuda, doña Trinidad, se había negado a reconocerla. Era exactamente al revés de lo que doña Trinidad alegaba. No era Marciano quien le debía a Filomeno, era Filomeno quien le debía a Marciano. Y doña Trinidad lo sabía desde siempre. Y ahora estaba intentando voltear la historia usando un documento apócrifo para quitarle el terreno a la heredera del hombre que su marido había estafado. Antonia arrancó la página del cuadernito con cuidado, la guardó dentro de la cubierta de cuero y durmió esa noche con el cuadernito debajo de la almohada, apretándolo como quien sujeta algo que sabe que salva vidas. A la mañana siguiente, antes de que Cerro Quemado terminara de despertar, Antonia caminó hasta el pueblo y fue directo a la notaría. Don Lucio la recibió con expresión preocupada y confirmó que doña Trinidad había protocolado una solicitud de embargo basada en un documento de deuda supuestamente firmado por Marciano Fuentes. El notario dijo que había revisado el papel y que la firma le parecía legítima, pero que él no era perito y que el asunto tendría que ir al juez municipal para que decidiera. Antonia puso el cuadernito de Marciano sobre el escritorio y lo abrió en la página que había marcado.
Don Lucio leyó. Se acomodó los lentes. Volvió a leer. Cuando levantó los ojos, su expresión era completamente diferente. Dijo que aquello era grave, que si el registro de Marciano era verdadero y el documento de Doña Trinidad era apócrifo, ella estaba cometiendo delito grave, y que él, como notario, tenía obligación de reportarlo al juez. La noticia se regó por el pueblo como lumbre en zacate seco. Doña Trinidad, intentando quitarle el terreno a la forastera con documento falso. La gente de Cerro Quemado, que hasta entonces había observado a Antonia de lejos con curiosidad e indiferencia, empezó a tomar partido. No porque le tuvieran especial cariño a Antonia, sino porque Doña Trinidad había hecho cosas parecidas antes con otras personas y nadie nunca había tenido valor de enfrentarla de frente. Rosenda fue la primera en buscar a Antonia para pedirle disculpa. Explicó que su marido había tenido miedo de represalias y que ella se había avergonzado de sí misma por haber cedido. Después llegó Fortino de la tiendita, ofreciendo fiado por tiempo indefinido. Y luego, un sábado por la mañana, ocurrió algo que Antonia no esperaba y que cambió para siempre su relación con ese pueblo. Estaba en el patio regando los canteros cuando oyó ruido de gente en la vereda. No era una persona, eran muchas. Soltó el bote y fue hasta la entrada del terreno. Había por lo menos 15 personas subiendo la vereda. Hombres y mujeres cargando herramientas, costales de material, tablas de madera, cubetas de cal. Al frente venía Epifanio, con la cara cerrada de siempre, cargando a la espalda un costal enorme de clavos y una caja con bisagras y cerrojos que brillaban de nuevos. Atrás de él venía Rosenda con otras mujeres trayendo ollas de comida, jarros de café y canastos de pan. Era una mano vuelta. La gente del pueblo se había organizado en silencio, sin que Antonia lo supiera, sin pedir permiso a nadie, y había venido a ayudar a terminar lo que ella había empezado sola. Los hombres se dividieron en grupos y se fueron a lo que Antonia no había podido hacer sola. Un grupo subió al techo a cambiar las tejas que todavía estaban rotas y reforzar las vigas que Epifanio había señalado como débiles. Otro grupo levantó el cerco del terreno completo, enterrando estacas nuevas de madera dura y estirando alambre en todo el perímetro. Un tercer grupo limpió lo que quedaba del monte en el patio, cortando, arrancando tocones, emparejando el terreno. Las mujeres se hicieron cargo de la comida, preparando el almuerzo para todos en el fogón de Antonia y sirviendo café a cada hora como combustible para mantener el trabajo andando. Antonia trabajó junto con ellos todo el día, cargando teja, sujetando tablas, pasando herramienta, y en ningún momento paró a llorar, aunque tuvo ganas varias veces, cada vez que levantaba la vista y veía a esa gente sudando por su casa, como si fuera la casa de cada uno de ellos. Al final del día, cuando el sol bajó y pintó todo de ese naranja oscuro de la sierra guerrerense, Antonia se paró en el portón nuevo que los hombres habían instalado y miró el resultado. La casa tenía techo completo, sin un hueco. El cerco rodeaba toda la propiedad, firme y bien hecho. El patio estaba limpio de punta a punta, con los canteros organizados de un lado y espacio abierto del otro, donde ya se podía imaginar más siembra, más vida, más futuro. Las mujeres habían plantado flores junto a la fachada, crisantemos amarillos y blancos que le daban color a esa pared blanca recién pintada. Epifanio fue el último en irse, como siempre. Guardó las herramientas, miró la casa por un momento y dijo la frase más larga que Antonia le había oído decir en todo ese tiempo. Dijo que Marciano iba a estar contento si pudiera ver eso. Después se dio la vuelta y bajó la vereda en la oscuridad. Antonia se quedó parada apretando las lágrimas hasta que él desapareció, porque sabía que a Epifanio no le iba a gustar verla llorar por su causa. La audiencia con el juez municipal se realizó 2 semanas después de la mano vuelta en la iglesia de Cerro Quemado, que era el único lugar suficientemente grande para la cantidad de gente que se presentó. El juez llegó de afuera, hombre de cabello blanco
y ojos serios que se instaló frente al altar y pidió orden y silencio antes de comenzar. Doña Trinidad estaba de un lado, con su mejor ropa, acompañada del abogado de la ciudad que hablaba difícil y usaba términos que la mayoría del pueblo no entendía. Del otro lado estaba Antonia, vestida sencillo, con el cuadernito de Marciano en la mano y don Lucio a su lado como testigo. La iglesia estaba llena. El pueblo de Cerro Quemado había venido en su mayoría, no por curiosidad de chisme, sino porque sentían que ese juicio era sobre algo más que 8 hectáreas de terreno. Era sobre si una mujer que había llegado sin nada y había construido algo con las propias manos podía ser sacada de lo suyo por la fuerza del dinero y la mentira. El juez escuchó primero al abogado de doña Trinidad, que presentó el documento de deuda y argumentó que el terreno debía ser embargado para saldar lo que Marciano debía al difunto Filomeno. Después escuchó a Antonia, que entregó el cuadernito abierto en la página correspondiente y explicó con voz pareja lo que estaba escrito, que la deuda era al revés, que quien debía era Filomeno a Marciano, que doña Trinidad lo sabía desde siempre y estaba usando un papel apócrifo para quitarle la tierra a una mujer que no tenía abogado ni dinero para defenderse. El juez examinó los 2 documentos durante un buen rato, comparando letras, fechas, cifras. Después llamó a don Lucio, quien confirmó que conocía la letra de Marciano de los registros viejos de la notaría y que la letra del cuadernito era la misma, mientras que la firma en el documento de doña Trinidad presentaba diferencias visibles que él mismo había notado, pero no había tenido autoridad para cuestionar solo. El juez pidió silencio en la iglesia, que había empezado a murmurar, y anunció su decisión. El documento de doña Trinidad presentaba indicios claros de adulteración. El registro del cuadernito de Marciano era consistente y detallado de una manera que no podía ser fabricado después. La solicitud de embargo quedaba negada. Además, determinó que doña Trinidad debía pagar una indemnización a Antonia por los daños causados por la intimidación y el intento de fraude, y que quedaba prohibida de acercarse al terreno o de hacer cualquier tipo de contacto con la dueña, bajo pena de consecuencias legales graves. El silencio que siguió duró apenas un instante antes de romperse con un aplauso que empezó al fondo de la iglesia y se fue extendiendo como ola hasta llegar al frente. Doña Trinidad se levantó y salió sin mirar a nadie. El abogado la siguió cargando la carpeta con el documento que no había servido para nada más que probar que ella era capaz de falsificar papel para quitarle lo ajeno a quien tenía menos poder que ella. Antonia se quedó sentada en el banco de la iglesia después de que todo el mundo salió, apretando el cuadernito de Marciano contra el pecho, sintiendo el peso de todo lo que ese día significaba bajar por los hombros como agua de lluvia que lava el polvo del camino. Había ganado, no con dinero, no con abogado caro, no con influencias ni con compadrazgos. Había ganado con la verdad escrita por la mano de un hombre que nunca imaginó que sus apuntes de siembra y negocio un día iban a salvar la tierra que él mismo no pudo mantener. Epifanio la estaba esperando en la puerta de la iglesia, recargado en el marco sin prisa. Los 2 volvieron al terreno juntos por la vereda de tierra, sin decir palabra en todo el camino, porque ninguno de los 2 necesitaba palabras para entender lo que ese día había significado. La indemnización llegó a manos de Antonia una mañana de lunes, cuando don Lucio mandó a llamarla a la notaría y le entregó el monto en billetes contados y revisados 2 veces. Antonia lo sostuvo y sintió el peso de ese dinero de una manera que iba más allá del papel. No era solo dinero. Era la prueba física de que la justicia había funcionado, de que la verdad escrita por Marciano en un cuadernito guardado en un sótano había sido más fuerte que el poder y la influencia de doña Trinidad. Guardó los billetes dentro de la cubierta de cuero del cuadernito y volvió al terreno con una lista en la cabeza de lo que iba a hacer. No iba a gastarlo en comodidades, iba a meterlo a la tierra,
porque había aprendido en esos meses que tierra bien cuidada devuelve todo lo que recibe y lo devuelve multiplicado. Lo primero que compró fue madera, tablones buenos, que un arriero trajo de un aserradero, y que Antonia pagó de contado, consiguiendo mejor precio, porque dinero en mano vale más que promesa. Epifanio apareció al día siguiente sin que nadie lo llamara. Miró la pila de madera y entendió sin necesidad de explicación. Los dos trabajaron juntos durante una semana entera. Epifanio hizo los marcos nuevos para todas las ventanas en la herrería, midiendo con cuidado y encajando cada pieza con esa paciencia de quien respeta su propio oficio. Los trajo en una carreta prestada y los instaló uno por uno. Antonia trabajó a su lado, lijando madera, sujetando piezas en su lugar, aprendiendo a hacer cosas que nunca hubiera creído ser capaz. Cuando pusieron la última ventana, Antonia miró la fachada y el aire se le fue del pecho. Las ventanas tenían persianas que Epifanio había pintado de azul oscuro con tinta que trajo de la ciudad, un azul firme y bonito que contrastaba con el blanco de las paredes de una manera que transformaba la casa entera. Después vinieron la cerca y el portón de la entrada. El portón lo hizo Epifanio solo. Apareció con él, ya listo una tarde, cargándolo en los hombros. Una pieza de madera pintada del mismo azul de las persianas, con bisagras que él mismo había forjado, y un pestillo que cerraba con un clic suave y firme. Lo instaló sin decir palabra, probó que abriera y cerrara bien, ajustó una bisagra que chirrió, y se quedó parado mirando el resultado con los brazos en jarra. Antonia salió de la milpa y se paró a su lado. Los dos se quedaron ahí un momento en silencio, mirando esa casa que 6 meses atrás era un montón de paredes descascaradas y techo caído, y que ahora tenía fachada blanca, ventanas azules, cerca pintada y portón que cerraba y abría como portón de gente que tiene domicilio fijo en el mundo. Antonia usó parte de la indemnización para comprar matas de flores en el tianguis de un pueblo vecino, donde los precios eran justos. Trajo margaritas, claveles, rositas trepadoras y una mata de jazmín que la vendedora dijo que crecía rápido y perfumaba todo el terreno cuando florecía. Las plantó en la entrada, entre el cerco y la fachada, haciendo canteros que organizó con piedras lisas que recogió en el cerro pelado detrás del terreno. Trazó un camino de piedras desde el portón hasta la puerta principal, alineando cada una con cuidado, encajándola en el suelo apisonado que ella misma había emparejado con la azadón. Cuando todo quedó listo, Antonia fue hasta la vereda y miró el terreno desde lejos, desde el mismo punto donde lo había visto por primera vez meses atrás, cuando Nachito lo señaló, y ella sintió el pecho apretarse de desesperación. La diferencia era tan grande que parecía cosa de otra vida. La casa blanca con detalles azules brillaba limpia bajo el sol de la tarde. Las flores coloreaban los canteros de la entrada. El cerco blanco enmarcaba todo como si dijera que ahí adentro había orden, cuidado y alguien que no se iba a ir. La milpa se extendió al doble de su tamaño original en los meses siguientes. Antonia abrió canteros nuevos en la parte trasera del terreno, aprovechando la tierra buena que Marciano había descrito en el cuadernito como la mejor franja de la propiedad, donde el suelo era más profundo y guardaba la humedad de las lluvias por más tiempo. Plantó todo lo que las semillas del sótano ofrecían, y más lo que fue comprando con el producto de las ventas en el tianguis. Calabaza de Castilla que crecía enorme y dorada, chayote de agua que se arrastraba por el suelo en ramas verdes y gruesas, jitomate que amadurecía rojo en la mata, chile, zanahoria, camote que Marciano recomendaba para fortalecer el suelo entre una cosecha y otra. El guayabo dio las primeras guayabas en ese verano, pequeñas todavía, pero olorosas, y Antonia cosechó cada una como si fuera cosa valiosa. El agüehuete daba sombra generosa y empezaba a mostrar brotes nuevos en las ramas que antes estaban secas. Antonia empezó a hacer ate de guayaba en el fogón de barro, cocinando en un cazo de cobre que Epifanio encontró en un desecho y le trajo.
Los tarros de até se convirtieron en éxito en el tianguis, vendiéndose antes de que ella terminara de acomodar el puesto. Antonia también recuperó las herramientas de tallado de Marciano que estaban en el sótano. Las limpió con aceite y trapo, les sacó filo en una piedra que Epifanio le enseñó a usar y comenzó a practicar en los pedazos de madera que sobraban de los arreglos de la casa. Al principio era torpe, la mano no obedecía, el corte salía chueco, la madera astillaba donde no debía. Pero Antonia tenía paciencia de costurera, sabía que la mano firme viene con la repetición, y fue practicando todas las noches después de cenar a la luz de la lamparita, tallando formas simples que fueron volviéndose menos simples semana a semana. Primero hizo cucharas. Después cucharas con el mango tallado, con hojitas que parecían de verdad. Después pasó a cajitas decoradas, portarretratos con bordes trabajados, figuritas de animales de la sierra. Y cuando llevó las primeras piezas al tianguis, se vendieron en menos de una hora. Las mujeres del pueblo compraban como regalo, como adorno, como recuerdo de bautizo o de boda, y Antonia descubrió que llevaba en las manos dos oficios que se complementaban como si hubieran nacido juntos: la costura que le había enseñado su madre Petra, y el tallado que Marciano había dejado esperando en el sótano para quien tuviera curiosidad de aprender. Epifanio seguía apareciendo en el terreno con regularidad, pero la naturaleza de las visitas había ido cambiando sin que ninguno de los dos nombrara el cambio. Al principio era herramienta, era material, era arreglo. Después pasó a ser una silla que él hizo para la entrada sin que nadie la pidiera, una repisa para la cocina que apareció montada una mañana, un banco de madera bajo el guayabo que surgió un sábado mientras Antonia estaba en el tianguis. Las excusas para venir se fueron haciendo más tenues y las visitas más largas. Epifanio se quedaba para el café de la tarde. Se sentaba en el banco que él mismo había hecho, miraba el sol bajar detrás del cerro pelado y se quedaba ahí en el silencio cómodo de quien no necesita inventar tema para justificar su presencia. Antonia lo notaba. Notaba en la manera en que tardaba más en irse cada vez, en la manera en que traía cosas que nadie pedía, pero que siempre eran exactamente lo que faltaba, en la manera en que la miraba cuando creía que ella no estaba viendo. Y empezó a notar también en sí misma algo que no esperaba volver a encontrar después de todo lo que había vivido: ganas de que él se quedara un rato más. Atención al sonido de sus pasos en la vereda. Un cuidado extra en el café que preparaba cuando sabía que él iba a aparecer. Pero Antonia no tenía prisa. Había aprendido que las cosas que duran son las que crecen despacio, como los canteros del patio, como las guayabas en el árbol, como la confianza que había ido construyendo consigo misma a lo largo de cada día, despertando antes del sol y trabajando hasta que la noche bajaba de la sierra. Si algo iba a pasar entre ella y Epifanio, iba a pasar en su tiempo, sin empujón, sin desesperación, sin la necesidad de llenar un vacío que Antonia ya había aprendido a llenar sola. Y Epifanio parecía entender eso sin necesidad de explicación, porque era hombre de pocas palabras y mucha observación, y sabía que mujer que reconstruyó su propia vida con las manos no necesita hombre que llegue con prisa queriendo ocupar espacio que ella conquistó con esfuerzo. Fue en una tarde de abril, casi un año después de que Antonia había bajado del camión con una maleta de petate y el futuro entero en el aire, que estaba en la milpa cosechando jitomates cuando oyó pasos en el portón. No eran los pasos pesados de Epifanio, ni los pasos rápidos de chamaco del pueblo trayendo recado. Eran pasos ligeros, de alguien que no está segura de si está en el lugar correcto. Antonia soltó el chiquihuite y fue a la entrada. Parada fuera del portón azul había una mujer de unos 20 y pocos años, delgada en exceso, con ojos rojos, de quien lloró toda la noche, y una trenza de ropa colgada al hombro que parecía contener todo lo que poseía en el mundo. La mujer miró a Antonia con una expresión que era al mismo tiempo miedo, vergüenza y esperanza,
y preguntó con voz apenas audible si ahí era la casa de la señora que había hecho producir la tierra muerta, si era verdad que ella recibía a gente que no tenía a dónde más ir. Antonia sintió el pecho apretarse de una manera que reconoció, porque había visto esa misma expresión en su propio espejo un año atrás, parada frente a un portón caído, mirando una ruina que era lo último que le quedaba en el mundo. Abrió el portón sin dudar y le dijo a la muchacha que entrara, que había agua fresca, comida en el fogón y un cuarto que no se estaba usando. La muchacha entró y dijo que se llamaba Serafina, que había salido de un matrimonio donde la golpeaban semana tras semana, que había caminado 3 días por camino de tierra hasta llegar ahí, porque alguien en un pueblo del camino le había contado que en Cerro Quemado había una mujer que ayudaba a quien lo necesitara. Antonia llevó a Serafina adentro, preparó café, calentó frijoles con tortilla y se sentó frente a ella en la mesa de la cocina mientras la muchacha comía con el hambre de quien no había visto comida caliente en días. No le hizo preguntas, no le pidió explicaciones, no le exigió nada, solo le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara, que había trabajo en la milpa para quien quisiera ayudar y que ahí nadie la iba a lastimar. Serafina lloró con la boca llena de frijoles, lágrimas corriendo por la cara sucia de polvo de camino, y Antonia se quedó ahí firme, sujetándole la mano sobre la mesa hasta que el llanto se fue calmando. Y en ese momento, sentada en la cocina de la casa que Marciano había construido y que ella había reconstruido, mirando a una mujer que estaba exactamente en el mismo punto cero, donde ella misma había estado 12 meses atrás, Antonia entendió con una claridad que le quitó el aliento cuál era el verdadero sentido de todo lo que había pasado. No era la casa, no era la tierra, no era la milpa, ni las guayabas, ni el ate, ni los tallados de madera, ni las monedas del tianguis. Era esto, era la cadena que no puede romperse. Era la mano que se extiende porque otra mano se extendió antes. Era el lugar que existe para recibir a quien no tiene lugar ninguno. Marciano había guardado semillas para quien viniera después. Antonia había plantado las semillas y hecho producir la tierra. Y ahora Antonia estaba haciendo lo que hace la tierra buena, recibiendo a alguien que llegaba seca y agrietada por dentro y ofreciéndole condición para brotar de nuevo. En los meses siguientes, Serafina se quedó. Trabajó en la milpa, aprendió a cosechar y a sembrar. Fue ganando color en la cara y peso en el cuerpo y una firmeza en la mirada que no estaba cuando llegó. Y cuando otra mujer apareció en el portón azul semanas después, escapando de situación parecida, Antonia abrió el portón de nuevo y acomodó espacio de nuevo, porque había aprendido que casa de verdad no es la que tiene paredes bonitas y ventanas pintadas. Es la que tiene puerta que abre para quien necesita entrar, el terreno que nadie quería, la tierra que todos juraban que estaba muerta. La casa que había estado abandonada más de medio siglo, esperando que alguien tuviera la terquedad de no rendirse con ella, había llegado a ser exactamente lo que Marciano soñó cuando escribió en su cuadernito que la tierra era buena y que solo necesitaba a alguien con paciencia. Una tarde de domingo, casi 2 años después de que Antonia había bajado del camión, estaba sentada en el banco de la entrada que Epifanio había hecho, mirando el terreno mientras el sol bajaba despacio detrás del cerro. Serafina y la otra mujer trabajaban juntas en la milpa, platicando y riendo de algo que Antonia no alcanzaba a oír desde donde estaba. Los canteros se extendían organizados por todo el patio, verdes y productivos. El ahuehuete daba sombra generosa. El guayabo estaba cargado de nuevo. La casa brillaba blanca con sus detalles azules, las flores coloreaban la entrada, el cerco enmarcaba todo y el portón azul estaba abierto, como siempre estaba durante el día, porque a Antonia no le gustaba el portón cerrado. A lo lejos,
Las casas de Cerro Quemado aparecían recortadas contra el cielo anaranjado de la tarde, las mismas ventanitas brillando que ella había visto el primer día, cuando estaba parada en la puerta de una ruina sin saber si iba a poder aguantar ahí una semana. Ahora eran ventanas conocidas, de gente que ella sabía por nombre, de vecinos que compraban en su puesto del tianguis, de una comunidad que se había levantado por ella cuando más lo necesitó. Epifanio apareció por la vereda y subió hasta la casa con ese paso calmo y ancho de siempre. Traía un paquete envuelto en manta que depositó en el banco a un lado de Antonia sin explicar qué era. Ella lo abrió y encontró dentro una placa de madera oscura, tallada con una destreza que Antonia reconoció como superior a la propia. Porque Epifanio trabajaba el fierro, pero había aprendido la madera con su padre y nunca se lo había dicho a nadie. La placa tenía letras hondas y bien formadas que decían el nombre del terreno, el refugio de Marciano. Antonia pasó los dedos por las letras y sintió los ojos arderle. No dijo nada, porque la garganta estaba demasiado apretada para dejar salir palabras, pero miró a Epifanio de una manera que decía todo lo que necesitaba decirse. Él la miró de vuelta, cabeceó despacio, como hacía cuando aprobaba algo sin querer hacer escándalo, y se sentó a su lado en el banco. Los dos se quedaron ahí, viendo el sol terminar de bajar en silencio, con el espacio entre ellos un poco más chico de lo que solía ser. Y Antonia pensó que si el recomienzo tenía un rostro, era ese. No era explosión, ni cohetes, ni fiesta. Era sol bajando despacio al final de un día de trabajo bien hecho. Era banco de madera construido por manos amigas. Era portón azul abierto para quien necesitara entrar. Era la tierra respondiendo al cuidado, semilla por semilla, cosecha por cosecha. Era el silencio de dos personas que no tienen prisa de ser nada más de lo que ya son la una para la otra. Ese terreno era la prueba viva de que los lugares más olvidados del mundo pueden volverse los más llenos de vida cuando alguien decide quedarse. Y Antonia había decidido. Y se quedó. Las casas que esperan no esperan paredes nuevas ni techos reparados. Esperan a alguien que tenga el valor de entrar y decir, aquí me quedo. Antonia no había heredado solo tierra y paredes viejas. Había heredado la oportunidad de demostrar que volver a empezar no es borrar el pasado. Es construir encima de él, un día a la vez, un cantero a la vez, una semilla a la vez, hasta que el lugar que era ruina se vuelve hogar, y el hogar se vuelve refugio para quien más lo necesite. La verdadera herencia nunca está en lo que recibimos, está en lo que decidimos hacer con ello. Y a veces todo lo que la vida necesita para florecer de nuevo es una persona suficientemente terca para no rendirse.